Y viene un tercer momento, que son las elecciones de 2012. Se mantiene la idea de la otra campaña, invitan a no participar en esos procesos y abren sus propios procesos democráticos a través de los caracoles zapatistas, ¿no? Entonces todo iba muy coherente y estaba perfectamente bien en esa lógica, ¿no? Incluso yo estuve escribiendo una ponencia justamente para decir, bueno, pues igual no nos gusta o no le gusta a mucha gente la forma de hacer política de los zapatistas, pero han sido coherentes, ¿no? O sea, desde que dijeron que los procesos electorales no eran convenientes, pues se han mantenido en eso. Y justamente este año dan un giro muy fuerte. Un giro muy fuerte que se explica por una aparente como división al interior de como las fuerzas de apoyo del propio zapatismo. Por un lado están los zapatistas, ¿no?, chapanecos, y por el otro lado está el Consejo Nacional Indígena. Y aparentemente el Consejo Nacional Indígena decide sí entrar al proceso electoral. Y con eso rompe pues toda su tradición política, que pues no es muy larga, pero había sido cuando menos coherente durante una buena cantidad de años. ¿Qué es lo que ha dicho la candidata y qué es lo que piensan obtener, ¿no? En primer lugar dicen, bueno, no entramos porque pensamos que vamos a ganar, lo cual ya es una contradicción con todo el discurso propiamente electoral, porque tú entras en un proceso electoral para ganar, ¿no? Pero, y entonces, ¿cuál es la ganancia que ellos piensan obtener? La ganancia es que los oigan, ¿no?, que tener nuevamente presencia política. Es decir, me da la impresión de que se han dado cuenta justamente de que han perdido esa voz, ¿no? Esa voz que tenían muy fuerte en el 94, que la tuvieron en el 2000, que todavía en 2006 era relativamente importante y que ahora la han perdido. Entonces es una jugada política muy interesante porque dicen, pues sabemos que no vamos a ganar la presidencia porque no van a votar por un indígena. Y esto también es un discurso más o menos manipulador, porque de pronto dicen, ningún indígena ha llegado a la presidencia. Pues sí, sí ha llegado, ¿no? Pues llegó en el siglo XIX, pero llegó, ¿no? Estaba Benito Juárez, estaba un mulato como Vicente Guerrero, estaba otro, pues mestizo, más indígena que mestizo, que es el mismo Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, pues no es cierto que no hayan llegado indígenas, sí han llegado. Y la otra es, lanzamos una mujer, porque también representa el discurso de la opresión machista sobre las mujeres, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que es una jugada interesante, digamos, en términos políticos, y efectivamente los vuelve a posicionar, vuelve la gente a hablar sobre ellos. No sé si les va a dar el tiempo para reunir las firmas. Yo casi lo dudo, ¿no? Porque las bases de apoyo, si bien mucha gente usa teléfonos celulares, es más, en el país aparentemente la mayoría de los habitantes de este país utilizan teléfonos celulares, no todo el mundo maneja las aplicaciones. Y el tiempo que se lleva en que te registres y registres tu número de IFE y demás, se lleva tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, como dicen ellos, es una posibilidad de que los oigan, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, quienes llevan más votos actualmente en ese registro de firmas es el Ronco, porque tiene una estructura de poder, ¿no? Obviamente la mayoría de sus votos son de Nuevo León, que es donde tiene su gente que trabaja, o Margarita Zavala, que puso 100 centros para recibir firmas, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues va Marichuy
creo que en el cuarto lugar, ¿no? Sí, por lo menos le va ganando a Ferriz de Con. Sí. Entonces, regresando a esto, creo que la candidatura de Marichuy significa reposicionar en la mente de los mexicanos las peticiones del Ejército Zapatista, que son muy diversas. Efectivamente están entrando a este proceso, van a entrar por el margen del proceso electoral. Es decir, cuando no ganen, permítanme. Sí. Entonces les decía que van a entrar como por las orillas del sistema electoral. O sea, lo que están tratando de posicionar es una voz, ¿no? Una presencia. Y que eso, yo creo que quien está diseñando la estrategia política al interior de tanto del Consejo Nacional Indígena como del Ejército Zapatista es alguien muy hábil, ¿no? Muy hábil y que sabe de política, ¿no? Entonces, nuevamente estoy viendo que en las universidades, por ejemplo, está asistiendo Marichuy y llega la gente y se están consiguiendo firmas. Y nuevamente los jóvenes están reaccionando al EZ, que ya estaba prácticamente muerto. O sea, si ustedes hubieran visto, por ejemplo, cuando vino aquí el subcomandante Marcos, bueno, este era así, estaba a reventar, vino muchísima gente, en fin, ¿no? Yo me imagino una escena hace, no sé, 5 meses que va a ir el subcomandante, probablemente tendría quizá más detractores que gente que estuviera a favor de él. En cambio, cuando aparece una figura renovada, como es el de esta persona, de Marichuy, te da otra sensación, y muchas jóvenes dicen, bueno, qué bueno que una mujer está allí, ¿no? Y es indígena y es ejerce la medicina tradicional, en fin, como que tiene como muchos elementos culturales con los cuales una parte importante de la población se puede identificar, ¿no? Ahora, no echemos las campanas al vuelo, o sea, sí hay un grupo interesante que se puede identificar, pero por ejemplo eso todavía no se ha traducido en un número masivo de firmas, ¿no? Porque eso pues implica ya otro procedimiento, digamos, ¿no? Y mucha gente también tiene ya desconfianza. O sea, si doy mi número de IFE y voto a favor de ella, ya comprometo mi voto para siempre, ¿no? O los que dicen, no, es que esto es otra jugada de salinismo para quitarle votos a Andrés Manuel y entonces no va a ganar. Y o es otra jugada del PRI, ¿no? Que ahora eligió un candidato que ni siquiera es priista, ¿no? Para que sea su candidato para el próximo año. En fin, la sociedad se ha politizado mucho y además ahora contamos casi con un exceso de información, ¿no? Entonces tenemos las redes sociales que diario nos bombardean con un montón de cosas. Y si ustedes leen el Twitter hoy, bueno, MIT aparece en 9 de cada 10 mensajes, ¿no? Y bueno, pues ahora es el gran constructor del país, es no sé qué, no sé cuánto. Entonces, se los digo esto porque tiene que ver con las estrategias políticas, ¿no? Y un poco para que entiendan también la estrategia de este grupo y su idea de conseguir un tipo de voz dentro del sistema político nacional y regresar después de una ausencia más o menos larga, ¿no? O sea, después de 2006, el zapatismo prácticamente se había quedado en Chiapas, ¿no? Y se había convertido en un asunto local y con redes nacionales, internacionales, pero su presencia se había visto bastante limitada, ¿no? Entonces, en principio yo creo que es una estrategia política bien pensada, ¿no? Que les ha permitido regresar, que veo difícil que logren conseguir las firmas necesarias para tener un candidato en la boleta electoral, pero sí van a tener una candidata
en la cabeza de la gente. Sí. ¿No? Bueno. Más o menos.